Bienvenidos a La Caja Gris. Y hoy estoy encantado de que venga a jugar con nuestra mente Cristina Candal. Ella es científica, se dedica a la investigación científica de sanitaria y ha publicado pues infinidad de estudios. Seguramente que os estéis planteando, ¿no?, ¿qué hace una científica del ámbito sanitario en un podcast sobre educación? Todo esto tiene una pequeña historia detrás. Os la voy a relatar. Primero, bienvenida, Cristina. Muchas gracias. Y os voy a relatar un poquito para poneros en contexto un poco de qué está haciendo Cristina aquí. Hace 2 meses más o menos estuve buscando información acerca de los estudios científicos, de si los videojuegos son buenos o malos. Esa era la pregunta inicial, ¿no? ¿Los videojuegos son buenos o son malos para nuestros niños y para nuestros adolescentes? A raíz de ahí dije, paso lógico, me voy a los estudios científicos. ¿Qué estudios científicos hay? En Google Scholar, porque no tengo acceso a demasiada fuente de información, solamente Google Scholar, lo que está publicado ahí, me encontré estudios muy controversiales. Estudios que decían que los videojuegos, os los dejaré en la caja de descripciones y los tengo por aquí. Entonces os voy a ir relatando un poquito lo que os voy a dejar en la caja de comentarios, en la caja de descripciones. Hay estudios que indican que los videojuegos mejoran la fluidez lectora. Otros estudios que dicen que son muy adictivos, o sea, la adicción a los videojuegos. Otros estudios, un metaanálisis de 77 estudios que liga muy mucho la relación entre violencia y videojuegos. Otro estudio que indica que los videojuegos pueden llegar a ser inclusivos dentro del aula. Y uno de los más controversiales fue este, que planteaba desde un principio que los videojuegos podrían desarrollar las habilidades cognitivas de los niños. Que luego, un par de años después, no lo sé, un par de años o un año, sacaron una... ¿Cómo se llama, Cristina? ¿Me puedes corregir? Una revisión. ¿Una corrección o una retractación? Sí, algo así. Que los... Una retractación, puede ser. Puede ser, no lo sé. Y los resultados eran completamente distintos. O sea, como en un mismo estudio, primero sacas un análisis y dices que los videojuegos potencian habilidades cognitivas y después, de allí a 2 años, los resultados son completamente diferentes. Entonces, a raíz de aquí, me puse en contacto con una muy amiga mía que, bueno, trabaja en todo esto de investigación y demás, el prototipo científico por naturaleza, ¿no? Trabajar con ratones, las batas blancas, las gafas. La invité al podcast, no quiere venir, lo típico. Lo típico en un científico. Y me explicó mil cosas que hoy nos vas a explicar tú, ¿no? Claro, a raíz de ahí, de todo esto, toda esta información la buscaba pues sobre todo para iniciar y crear un vídeo más o menos resumiendo pues lo que había descubierto. Pero fui incapaz porque me pierdo. Para una persona normal llegar a estos estudios y a estos conocimientos es imposible, y aparte que no me dan un resultado claro y me pierdo. Lo que me lleva a una conclusión por mi parte, que es lo siguiente. Todo depende de los sesgos con los que lo mires. Y es muy peligroso, porque si yo soy un divulgador, no voy a decir un divulgador científico, sino un creador de contenido de internet o un medio de televisión, si yo creo que los videojuegos son nocivos, tengo estudios por detrás que me van a respaldar esta hipótesis. Pero si creo que son buenos y beneficiosos para los niños, tengo también estudios que me van a respaldar esta hipótesis. Entonces, lo primero de todo, yo creo que va a ser estructurar el podcast. Primero vamos a hablar de cómo se hace, qué son unos estudios científicos, cómo se hacen, qué procesos se elaboran. Después, esa publicación, cómo voy a publicar los estudios para que lleguen a un público. Y después, por último, a ver si entre los dos hemos llegado a una especie de conclusión sobre este punto que me hizo iniciar el podcast. Primero, la pregunta que siempre me encanta de todos los podcasts.
¿Por qué te dedicas a lo que te dedicas? ¿Por qué mini pasitos ha dado tu vida hasta que llegas a decir, vale, voy a dedicarme a la investigación científica? Cuéntanos. Pues la verdad es que fue un poco suerte o no sé, una mezcla de circunstancias. Yo nunca me había planteado dedicarme a la investigación y a la docencia. De hecho, yo estuve trabajando varios años en el ámbito clínico de enfermera aquí en España, también en el extranjero, estuve un par de años trabajando fuera y cuando me quise volver, cuando me iba a volver, dije, pues, ¿qué hago? O sea, vale, voy a volver a trabajar en el hospital, pero como que necesito algo más, ¿no? Entonces me matriculé en un máster sobre investigación y como que me hizo querer saber un poco más del tema. Además, ese máster lo podía compaginar perfectamente con el trabajo. Entonces me decidí a matricularme en el máster de salud pública de la Universidad de Santiago. Y llegó la pandemia. Yo me matriculé en el año 2019, curso 2019, curso 2020. Entonces, sí que es cierto que yo no estaba trabajando, me estaba dedicando totalmente al máster durante ese curso, pero tuve que volver a trabajar debido a la pandemia. Y después me gustó muchísimo el máster, me encantó, aprendí muchísimo y ahí decidí que, bueno, pues que sí que me gustaría seguir un poco en este camino. Y aquí estoy. Hice el doctorado y saqué la plaza en la Universidad de Santiago y estoy de personal docente investigador en salud pública y epidemiología. Pero fue, ya te digo, hay personas que lo tienen clarísimo. Yo conozco a personas que lo tienen súper claro. Desde que empiezan la carrera dicen que ellos se quieren dedicar a la investigación, a la docencia. Yo, sinceramente, no sabía ni que era una posibilidad. Y sí que es cierto que pues, algunas carreras sí que están como muy enfocadas a prepararte para el ámbito clínico, pero sobre todo antes dejaban la investigación, la docencia, pues para otros grados, ¿no? Pero sí que es posible. Obviamente tiene trabajo detrás, no voy a decir que es sea una alfombra roja, pero si te gusta, la verdad es que es un trabajo muy gratificante y a mí, la verdad es que me encanta. ¿Quién lo diría? Porque ya te digo que yo no era algo que estuviera en mis planes cuando tenía, no sé, 22 años. Pero sí fue así todo un poco, pues, suerte, supongo. Te sorprenderías de la gente que se dedica a lo que se dedica por azar, ¿eh? O sea, Probablemente. esta pregunta siempre sale en los podcasts y que digas desde minuto uno quiero hacer esto y consigas hacerlo, creo que de momento nadie. Bueno, vamos con lo denso y lo interesante. Venga. Y lo divertido. Vamos. Claro, al iniciar, no sé si plantearlo como un juego. Digamos que yo quiero publicar un estudio científico, tengo una idea revolucionaria y digo, vale, pues sobre este tema, no sé, sobre bombillas. Quiero publicar un estudio sobre bombillas. Primero, ¿qué pasos debo dar? ¿Cómo planificaría? ¿Cómo inicio la elaboración de este estudio? No soy experta en investigación de bombillas, pero así nosotros sí que trabajamos. Nuestro campo es la epidemiología, la salud pública, y la epidemiología tiene mucho que decir en esto, en cómo se hacen los estudios científicos, porque cierto es que una parte de los epidemiólogos se dedican a investigar la investigación, a investigar los métodos para investigar. Es decir, intentan mejorar esta metodología de la investigación para hacer los resultados, las conclusiones que obtengamos de los estudios que realizamos más rigurosos, más válidos, más precisos, es decir, que sirvan para algo, ¿no? O sea, que sirvan. Entonces, ¿qué pasos debemos dar? Bueno, pues primero, plantearte una pregunta de investigación, ¿no? Esa pregunta de investigación, pues las bombillas, lo que quieras de las bombillas, ya la tienes y la pregunta de investigación te va a llevar al objetivo de tu trabajo. Una vez tengas establecido cuál es el objetivo, tú vas a saber qué tipos de estudios o qué diseño de estudio tienes que aplicar, porque no todos los diseños de estudios sirven para lo mismo y por eso tenemos diferentes estudios. No es lo mismo un ensayo clínico conocido que pues un metaanálisis del que hablabas antes, ¿no? Cada uno pues va a tener un objetivo y cada uno va a tener una metodología diferente y cada uno
va a tener fuentes de error diferentes. Por eso, conocer la metodología, estudiar la metodología de la investigación es necesario. No tiene mucho sentido o no estaría del todo bien quizás pues diseñar un estudio sin tener ni idea de cómo hacerlo, ¿no? O que yo me ponga a cambiar, no sé, la fontanería de mi casa sin tener ni idea de cómo hacerlo, porque probablemente tenga más problemas que soluciones. Entonces, una vez, no hay una regla universal, ¿no? O sea, cuando te planteas la pregunta, te planteas el objetivo, vas a tener que diseñar un estudio que dé respuesta a esa pregunta que tú te has planteado. Pero depende del objetivo, depende de la pregunta, vamos a realizar un estudio u otro. Y hay estudios que tienen más fuentes de errores que otros. Por lo tanto, la evidencia que saquemos de algunos estudios va a ser mejor o de mejor calidad que la de otros. Hablabas antes de un metaanálisis. Los metaanálisis Te iba a preguntar sobre ello. ¿Qué son? Los metaanálisis son estudios de síntesis. Los metaanálisis incluyen toda la evidencia científica sobre un tema y la resumen. En vez de tener 50 artículos individuales, tú tienes un metaanálisis que incluye los resultados de esos 50 artículos individuales. Y es una medida o una forma de resumir tanta información que tenemos, porque cierto es que en los últimos años, sobre todo, pues ha crecido muchísimo el número de publicaciones científicas que hay, muchísimo. Es inviable ya leerlas todas. O sea, no hay tiempo físico, una persona no puede leerse todo lo que se publica de cáncer en un año. O sea, como es que es inviable seguir el ritmo, ¿no? Entonces, cada vez estos estudios de síntesis, revisiones sistemáticas, metaanálisis, pues como cobran más importancia, porque al final pues nos ahorran tiempo a todos, ¿no? Y además, en los metaanálisis, por ejemplo, los metaanálisis de ensayos clínicos, son los tipos de estudios que tienen mayor evidencia científica, porque incluyen todos los resultados de todos los ensayos clínicos sobre un tema, y entonces no estás viendo un resultado aislado, que puede ser resultado de algún error o algo específico que no se ha controlado en este estudio y sí se ha controlado en los demás. Entonces encuentras esos estudios más raros en términos de resultados e incluso puedes saber por qué o puedes intentar averiguar por qué ese resultado es un poco discrepante con el resto. Los metaanálisis tienen algo muy bueno y es que no es solo que te den un resumen, es decir, tantos estudios creen que esta intervención es efectiva y tantos no. No, lo que hacen es te dan una única medida, es decir, hacen como un método estadístico, juntan todos los resultados de todos los estudios individuales incluidos en ese metaanálisis y te dan un solo resultado, una sola conclusión. Entonces, por eso son estudios que para evaluar ciertas intervenciones o, para saber ciertas cosas, están muy bien y son los más, digamos, fiables porque no parten de una sola población, no parten de un solo contexto, sino que esos estudios primarios, esos estudios individuales, se realizan en diferentes sitios, con diferentes personas. Entonces, los errores que pueda haber en los estudios individuales se van a ver claramente y si hay resultados relacionados con esos errores, es decir, los resultados se han distorsionado debido a esos errores, lo vas a ver. Que igual, si tú lees ese artículo independiente de una forma, o sea, solo ese artículo, pues tú no vas a ver un patrón, ¿no? Y pues igual los resultados, no sé, están distorsionados por algo. No sé si respondí a la pregunta. Hablabas de que no te daba tiempo, no tenías tiempo material para leer todos los estudios. ¿Crees que la inteligencia artificial puede llegar a tener un papel importante en este apartado? A generar esos semi-metaanálisis o llámale como quieras, aunque le pongas etiquetita, ¿no? De generado por IA. Metaanálisis generado por IA. Yo creo que las herramientas de inteligencia artificial pueden ser útiles en estos estudios de síntesis de la evidencia, ¿no? De hecho, hay algunas herramientas de inteligencia artificial que ya están incorporadas a algunos softwares que te permiten, identificar los estudios, cribarlos, etcétera, ¿no? De todas formas, al final, quizás para automatizar alguna tarea se pueden usar, pero cierto es que
en la investigación siempre tiene que haber una mirada crítica, ¿no? Y la inteligencia artificial probablemente no te dé esa mirada crítica. Y esa mirada crítica te la va a dar el propio investigador, que además el investigador sabe del tema. Es decir, Iremos ya ha después a investigado, ello, ¿no? ha leído Te está todo, claro. refiriendo a la revisión por pares y esto, ¿no? Un poco vas por ahí. Bueno, no, en este caso me refiero sobre todo a la realización de los estudios. Puede ser que las herramientas de inteligencia artificial ayuden a la hora de mecanizar trabajo, pero al final, a la hora de escribir, a la hora de interpretar, a la hora de sacar conclusiones, hombre, pues yo creo que aún están lejos. Tampoco soy experta en el tema, pero yo creo que sí que es cierto que hay cosas que nosotros, o los investigadores, sí que pillan, o cosas pequeñas o cambios en alguna cosa, las características de los participantes son distintas y por eso puede llevar a que el resultado sea diferente entre los estudios, bueno, cosas de estas que yo creo que necesitan por detrás un ojo humano. Pero no digo que no sea útil para esos trabajos pues, más arduos, ¿no? Más mecánicos, que sacan tiempo, pues eso sí que se podría hacer. Obviamente, supongo que siempre con una supervisión detrás, porque supongo que las herramientas de inteligencia artificial al final se equivocan, ¿no? Y esto al final es muy interpretativo. Hay publicaciones que no te dan toda la información o te la dan de diferentes formas y tienes que saber, bueno, pues quizás la jerga o esas cosas pequeñas que se pueden pasar por alto si utilizamos ese tipo de herramientas. Creo. Pero ya te digo que esto es una opinión muy personal y igual me siento fatal y pasado mañana tenemos una herramienta maravillosa que nos hace maravillosamente, ¿eh? Pero yo creo que sí, que ahora mismo están como son bebés todavía las inteligencias artificiales que tenemos a disposición, sobre todo el pueblo llano, vamos a llamarnos así. Seguramente que los que estén desarrollando inteligencias artificiales estén como lo que nos va a llegar a nosotros dentro de 5 o 6 años y serán pues preadolescentes ya para aquel entonces. veremos a Ahora ver qué mismo pasa. estamos jugando con pequeños bebés, que útiles, pero pequeños bebés. ¿De dónde sacáis financiación para un estudio científico? Esto me Bueno, refiero a si existen también estudios patrocinados. Voy por ahí. sí, la financiación puede ser pública y puede ser privada, como en todos lados, supongo. La financiación pública, generalmente, pues en España, en temas de sanidad, los principales proyectos financiados públicamente son los del Instituto de Salud Carlos III, los proyectos que se conocen como FIS, y que, bueno, que llevan detrás varios paneles, mucha evaluación, están muy pensados a qué proyectos se dan y también si esos proyectos que se presentan son viables, ¿no? O sea, conseguir un proyecto FIS pues, no es fácil porque la competencia es mucha y además pues se miran muchas cosas, no solo se mira pues el proyecto o la propuesta de proyecto, sino también pues los investigadores, el currículum de los investigadores que forman parte del equipo, si el proyecto es viable o no, muchas cosas que al final pues de eso va a depender si te conceden la financiación o no. Tampoco es financiación, a ver, hay de todo, pero no es financiación de millones y millones de euros, no. No jugamos con tanto, yo creo que aquí, no lo sé, no tanto como Estados Unidos o ese tipo de países probablemente. Y luego hay los estudios que están patrocinados, los estudios que financia la industria privada, pues, la industria farmacéutica, la industria de los productos sanitarios, la industria del tabaco, la industria de los cigarrillos electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. ¿Qué pasa aquí? Estoy diciendo que los estudios financiados con financiación privada son malos siempre. No lo estoy diciendo. Tampoco tengo evidencia para decirlo. Tener financiación privada no es necesariamente siempre algo malo, ¿no? Hay investigaciones que por sus características o por su naturaleza necesitan financiación privada, si no, no se podrían llevar a cabo, ¿no? O patrocinio por parte de la industria. El problema aquí es que las fuentes de financiación, tanto públicas como privadas, no pueden, no deben interferir en el estudio, ni tampoco en las publicaciones derivadas. Y ahí viene el problema. El problema viene cuando estas industrias interfieren en la investigación o interfieren
en la difusión de esos resultados mediante publicaciones para su propio beneficio, ¿no? Hay investigaciones, esto no lo digo por decir, es decir, hay evidencia científica que así lo concluye. Hay muchos estudios, no hay muchos, hay algunos estudios que dicen que la presencia de financiación o algún tipo de enlace económico, no tiene que ser financiación como tal, sino que los autores tengan algún tipo de enlace económico, honorarios, acudir a congresos, charlas, consultorías, etcétera, entre los autores y la industria puede influir en las conclusiones de los estudios que se publican. Yo sé, porque los leí, del caso de los cigarrillos electrónicos. No sé si hay en otro tipo de industria, otro tipo de dispositivos, pero en el caso de los cigarrillos electrónicos, creo que hay dos o tres revisiones sistemáticas que lo han analizado. Y todas ellas llegan a la conclusión de que las investigaciones, las publicaciones financiadas o que tienen algún tipo de enlace con la industria, más frecuentemente reportan resultados que benefician a la industria. En este caso, en el caso de los cigarrillos electrónicos, los que están financiados por la industria o tienen algún tipo de enlace con la industria, reportan resultados más positivos hacia los cigarrillos electrónicos y pasa lo contrario en los que no están financiados por la industria, no tienen lazos, que sus conclusiones van más hacia la parte negativa o son más negativas en cuanto a cigarrillos electrónicos. No podemos olvidar que la industria es una empresa. Es decir, la industria farmacéutica, aunque haga medicamentos, es una empresa. Las empresas se guían por los beneficios, obviamente. Entonces, claro, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Yo estoy diciendo que sea algo malo o no? No. Lo que pasa es que nosotros, como lectores de esas publicaciones científicas, necesitamos tener toda la evidencia disponible, o toda la información, más bien, no evidencia, la información disponible. Entonces, cuando un estudio está financiado por la industria, tiene que ponerlo claramente en la publicación. Entonces, yo ahí, cuando como lectora de ese estudio, voy a los conflictos de interés y ya veo, vale, un estudio sobre que el tabaco cura el cáncer de pulmón, financiado por la mayor tabacalera del mundo, pues igual no me creo los resultados, ¿no? Yeah. Entonces, yo creo que consiste un poco en esto, en la transparencia que lleva al final a la integridad, ¿no? Y puede, aunque haya transparencia, puede ser cierto que haya pues una influencia de esta industria en los resultados, pero yo ya sé que esos autores recibieron dinero de la industria y yo estoy viendo los resultados que reportan y las conclusiones que reportan. Y yo ahí tengo que aprender a ser crítica y no creer todo lo que leo, ¿no? Tengo que pues reflexionar y decir, bueno, ¿me creo estos resultados? Sí, no, igual. Entonces creo que ese es el punto. Claro. Me surgen varios problemas y varios conflictos con todo lo que dijiste. Bueno. Sí, si ves que a veces miro para aquí es porque estoy anotando, ¿vale? Uh-huh. Según me dijo mi amiga, muchas veces hay millones de estudios que no se publican porque no consiguen los resultados que querían desde el minuto uno. Hablábamos de financiación pública y privada, y ahí, en este sentido, me voy a la financiación pública, que es dinero de todos. Entiendo que si tú no publicas unos resultados con los que no estabas de acuerdo, a lo mejor va a venir otro investigador después y va a estudiar lo mismo, gastando el mismo dinero, con los mismos resultados, y haces una cadena infinita de gastar dinero por no publicar ese primer estudio 1, ¿no? Y después decías, voy a retomarme a la pregunta inicial, a la pregunta del principio, si existen, o sea, ¿qué empresas pueden estar interesadas en decir que los videojuegos son buenos? ¿Y qué empresas pueden estar interesadas en decir que los videojuegos son malos? Y se me ocurren ambas las dos. Entonces, no sé si puedo llegar, si están obligados a ponerlo, si recibieron esa financiación privada. Yo no lo encontré por ningún lado, tampoco soy un experto analizando estudios, o sea, soy una persona de la calle que en un momento determinado decide hacer este trabajo, ¿no? Pero por un lado, pues empresas de venta de ordenadores, me pongo Nvidia, Intel y demás, financiando estudios para que se diga los videojuegos son buenos para desarrollar las capacidades de tus niños, y después pues radio, televisión, periódico, cualquier editorial de libros diciendo que no.
O sea que mucho mejor léete un libro que estar delante de un ordenador jugando un videojuego, ¿no? Se me ocurren así de primeras esas dos empresas que pueden llegar a financiar para un lado o para el otro. Entonces, sigo en tierra de nadie todavía. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, primero, la pregunta de los estudios que no se publica. Eso tiene un nombre, se llama sesgo de publicación. Entonces, Sí. sabemos que, sí, sabemos que los estudios que tienen resultados negativos o resultados que pues, no se quieren, es decir, que van en contra a lo que los investigadores quieren o a lo que, bueno, pues que la comunidad quiere, se publican muchísimo menos que los estudios que tienen resultados positivos. Eso es así. O sea, hay evidencia muchísima de que esto pasa. Y ya no es solo un problema de recursos, sino que no publicar estos estudios al final sesgan la evidencia. Es decir, imagínate que tú haces una revisión sistemática, un metaanálisis, con 50 estudios sobre un tema. Esos 50 estudios, lo más probable es que estén publicados porque hayan tenido resultados positivos. Es probable, es posible al menos, que haya otros 10 estudios científicos realizados sobre el tema, pero que hayan tenido resultados negativos y no se hayan publicado. Al no haberse publicado, esos estudios, esos resultados, no entran en la síntesis de la evidencia. Entonces, cuando llegamos a los resultados, a la conclusión de la síntesis de la evidencia, vamos a sobreestimar quizás el efecto de cierta intervención o lo que sea que estemos estudiando, porque en realidad no estamos viendo la foto completa, solo estamos viendo el cachito de los estudios que tienen resultados positivos. Cuando hablas de cuando hablas de resultados positivos y negativos, ¿te refieres a los resultados que esperaban los investigadores? Exacto. Sí, los positivos son los que esperamos. A ver, al final, todos somos humanos, ¿no? Y cuando tú haces un estudio, tú tienes una hipótesis. Y tú dices, vale, yo quiero estudiar esto porque creo que va a pasar esto. Si no pasa esto, es un resultado negativo. Y porque no es lo que tú esperabas, ¿no? No es lo que querías conseguir con esa investigación. Y al final, por muy éticos y por muy objetivos que queramos ser, somos humanos, somos subjetivos. Entonces, por muy bien que queramos hacer las cosas, muchas veces, de forma no intencionada, nosotros mismos introducimos errores que pueden distorsionar los estudios. Pero, por suerte, tenemos muchos mecanismos para corregir eso, para prevenir eso, ¿no? Pero sí que es cierto que, pues al final, pues no sé, es lo que decías tú. Si yo quiero encontrar evidencia científica que respalde mi teoría, la voy a tener. Si quiero encontrar evidencia científica que no respalde mi teoría, la voy a tener también. Entonces, bueno, al final también hay que tener eso en cuenta, ¿no? Lo bueno es que tenemos muchas herramientas que evitan esa subjetividad de los investigadores. Pero, claro, al final, publicar, no publicar, y no es culpa solo de los investigadores, ¿eh? Tampoco quiero yo aquí culpar a nadie, pero las revistas científicas también tienen un papel en esto. Las revistas científicas reciben muchos más artículos de los que pueden publicar. Entonces, la tasa de aceptación generalmente es baja en las revistas. ¿Quién le compensa más a una revista científica? ¿Publicar resultados positivos o resultados negativos? Yeah. Entonces, si te rechazan tu artículo en 50 revistas diferentes, igual ya tiras la toalla y dices, mira, este artículo no vale para nada, es malo, no lo voy a publicar. ¿No? ¿Para qué seguir? Entonces, claro, al final es como un cúmulo de cosas. No es solo pues, la voluntad de los propios investigadores o de los patrocinadores incluso, sino que es un poco como es el sistema ahora mismo que hace que eso pase. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los ensayos clínicos, por ejemplo, para evitar todo esto, tienen la obligatoriedad de cubrir sus resultados en un registro público. Aunque no estén publicados, tienen que reportar esos resultados a los que todos tenemos acceso, como una manera de mejorar la transparencia en ese sentido. No solo la transparencia hacia la comunidad científica, sino también hacia todo el mundo. Es eso lo que dices tú. Yo hago un estudio, llego a unas conclusiones que no me gustan, pues no lo puedo publicar, no soy capaz de publicarlo. Y tú mañana pides 50.000 euros de financiación para replicar mi estudio, porque no sabes que yo lo he hecho y que los resultados no son lo que esperábamos, al final es tirar recursos. No solo dinero, también tiempo, que hacer un estudio científico lleva tiempo. Entonces, bueno, es un problema, claro. Y luego, y luego la otra pregunta, que era la de la financiación.
En teoría, sí. Todos tienen que reportar financiación. Y en teoría, todas o prácticamente todas, yo no conozco ninguna revista que en su política editorial, sus políticas, no incluya la obligatoriedad de reportar financiación y conflicto de interés. Otra cosa es que se cumpla. Es decir, ¿las revistas están mirando si esto se cumple o no? Pues eso no lo sé. La verdad es que ahí no te puedo contestar porque no tengo información. Pero sí que yo en algunos estudios científicos que he hecho, sí que es cierto que falta información de ese tipo. Claro, al final, si tú como autor no lo pones, la revista no te lo reclama, vas sin ella. Yeah. Y pasa lo que decíamos antes, no tienes la información completa, no ves la foto completa para leer críticamente esos resultados y llegar tú a tus propias conclusiones. Vale, entonces, recapitulando, tenemos un estudio sobre bombillas, ya sé qué método voy a usar, Vale. el que sea, un ensayo clínico o metaanálisis, no conozco más. Y ahora viene la parte más mecánica o algo así. ¿Qué pasos debo seguir? O sea, ¿cómo garantizo que mi estudio sea lo más riguroso posible? Que mi estudio sea fiable. Vale. La fiabilidad y la validez de los estudios al final viene por el control de sesgos. Los sesgos son errores sistemáticos que cometemos a la hora de realizar un estudio. Los sesgos van a variar en función de tu estudio. Puede haber sesgos de selección, te voy a contar muy rápidamente los 3 principales, pero hay más. Uh-huh. Los sesgos de selección, que son errores al seleccionar a tu población. Es decir, estás eligiendo a participantes que tienen unas características pues, determinadas, por ejemplo, y que eso al final puede distorsionar tus resultados. Puede haber lo que se llama el sesgo de información o sesgo de medición, que es cuando mides los resultados que tú quieres o los datos que tú quieres de forma no adecuada. O sea, la herramienta que tú utilizas para medirlo no es válida para medir lo que tú quieres medir. Entonces, al final, tú vas a tener datos probablemente erróneos, ¿no? Que no se correspondan con la realidad, que no reflejen la realidad del problema. Y luego tenemos el sesgo de confusión. El sesgo de confusión es, pues, probablemente uno de los más comunes, porque es difícil en muchos casos prevenirlo y es difícil controlarlo una vez está hecho el estudio. El sesgo de confusión, así, muy fácilmente explicado, muy sencillamente, es cuando hay una tercera variable que distorsiona los resultados que obtenemos. Por ejemplo, yo había preparado aquí un ejemplo para los videojuegos, porque yo no investigo de eso, entonces pues tampoco sé muy bien, pero por ejemplo, no te preocupes. Imagínate que tú quieres ver si los videojuegos pues pueden ser un factor que lleve a desarrollar obesidad en los niños o en los adultos, en los que quieres, o en todos. Vale, entonces esas son tus 2 variables, ¿no? Jugar a videojuegos y obesidad. Uh-huh. Vale, pero la obesidad y jugar a videojuegos están relacionadas ambas con el nivel de actividad física que realizan las personas, ¿no? Si yo no tengo en cuenta el nivel de actividad física que realizan las personas, yo puedo estar atribuyendo un efecto a una causa que no es real. Tengo una tercera variable que distorsiona mi asociación. Por ejemplo, igual las personas que juegan a videojuegos, pues van a, no sé, corren 2 horas al día. Y los que no juegan a videojuegos, no. Entonces, si no sabes el nivel de actividad de las personas, lo que vas a concluir es que jugar a videojuegos contribuye a reducir la obesidad. Igual no es eso. Igual no es verdad. Entonces, son sesgos que son comunes, la verdad, que pueden ser comunes y que a veces son un poco difíciles de controlar. Tenemos diferentes métodos y diferentes herramientas que pueden controlar esos sesgos, pero tienes que saber, y tienes que saber del tema. Es decir, si yo no tengo ni idea de obesidad ni tengo ni idea de videojuegos, probablemente no sepa que están relacionados con la actividad física. Es un ejemplo muy básico, pero sí. Imagínate algo pues, más especializado o pues, más concreto, ¿no? Pues yo no tengo por qué saberlo si no estudio eso.
Entonces también viene mucho por la propia experiencia y los propios conocimientos que tengan los investigadores a la hora de diseñar el estudio. Si yo no sé que eso puede ser una tercera variable que influye en mi asociación, no la voy a recoger, entonces no la voy a controlar. Hace meses, Entonces, bueno, a ver si soy capaz de traducir, entender lo que me estás diciendo. Con este ejemplo, hace meses vi un par de gráficas en un vídeo de YouTube. No recuerdo exactamente qué variables enlazaba, pero por poner un ejemplo, yo qué sé, el nivel de coches en España con la cantidad de lluvia que llueve en Estados Unidos. Y las gráficas se correspondían, es decir, a más nivel de coches más llovía durante años. O sea, eran datos completamente aleatorios que coincidían en esas gráficas. No sé si me estás diciendo un poco eso, que los datos pueden coincidir aunque no estén relacionados uno con el otro, ¿no? Sí, eso desde luego. Correlación no implica causalidad. Es decir, que una cosa aumente a la vez que aumente otra no quiere decir que esta sea causa de esta. Por eso, pues, no todos los estudios nos sirven para valorar todo. O sea, la causalidad, por ejemplo, tenemos que valorarla con ciertos estudios. No todos los estudios nos sirven para establecer causas. Y luego que hay que tener en cuenta ciertos criterios. No todo lo que vemos que se correlaciona es causalidad. Por ejemplo, se pueden, pues esas dos cosas que no sé, que pues no tienen ninguna relación, es una casualidad, no es causalidad. Por ejemplo, lo que te iba a decir era que puede ser que, imagínate, que tú estés midiendo tanto la causa como el efecto en el mismo momento temporal. Claro, eso no sabes si es causalidad. ¿Qué vino antes, el huevo o la gallina? Si lo estás midiendo en el mismo momento, tú no sabes cuál es la causa, qué es la causa de qué. Por eso, uno de los criterios de causalidad es que la causa, siempre debe preceder al efecto, obviamente, y es algo lógico y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, yo no puedo culpar, pues no sé, al consumo de tabaco de mi cáncer de pulmón si ahora tengo cáncer de pulmón, nunca he fumado y empiezo a fumar ahora. Yeah. No sé si me explico. Sí. Entonces, al final todo esto también es saber, o sea, es conocimiento, metodología de la investigación. Y por eso es tan necesario, porque en realidad, si no podemos interpretar de forma completamente errónea los datos. Entonces, claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Los investigadores saben de metodología de la investigación. Entonces, por eso es muy difícil para personas que no tienen conocimientos en esto, evaluar si un estudio está bien hecho o no. En ese sentido, perdona que vuelvo otra vez al tema de los videojuegos, pero ¿cómo decirlo? Hay estudios que demuestran que los videojuegos generan depresión. O sea, porque un 20% de las personas que juegan a videojuegos tienen depresión. Entonces, los videojuegos generan depresión. Y esto a mí me suscita muchísimo debate porque no sé, es lo que estás diciendo tú. No sé qué es primero, si el huevo o la gallina. ¿Qué es primero? ¿Que el niño tenga depresión, se encierra en su habitación y juega a videojuegos? ¿O que se encierra en su habitación, juega a videojuegos y después venga la depresión? ¿Me explico? Uh-huh. O sea, es un poco lo que estás planteando tú. Claro. En cursos formativos y demás a los que he ido, nos planteaban estos resultados delante, ¿no? Un 20%, no sé, me invento la cifra porque no la recuerdo, pero un 20% de los niños que juegan a videojuegos tienen depresión. Entonces los videojuegos son malos. Me falta muchísima información ahí. Claro, o sea, necesitas leer el estudio. O sea, la metodología es la que te va a dar una respuesta. Si eso puede ser causalidad o no. Además, a ver, obviamente, cualquier estudio, los que dicen que hay causalidad, o sea, los que pueden probar la causalidad o no, pueden pues generar hipótesis. Es decir, los estudios que, como te digo, evalúan el efecto y la causa en el mismo momento, no puedes saber si hay causalidad, pero sí que puedes saber si hay una relación entre ambas variables, ¿no? Entre jugar a videojuegos y depresión en este caso. Eso al final nos sirve. No nos sirve para sacar conclusiones de causalidad, pero nos sirve para seguir por ese camino y realizar o diseñar
estudios que tengan una mayor potencia, que tengan un mayor poder de inferencia causal para llegar finalmente a la conclusión. No sé si es como un proceso al final. Tú no te metes directo a hacer un ensayo clínico, no. Antes tienes que tener cierta evidencia de menos calidad o en animales, etcétera. Pero antes de llegar a eso, tienes que tener algo que te justifique hacer eso, ¿no? Generalmente. Entonces, pues a veces lo que se hace es esos estudios que no permiten establecer causalidad, relaciones de causalidad, pero que sí que generan hipótesis, para que otros, o el propio equipo, que el propio equipo de investigación que lo ha hecho, desarrollen o diseñen estudios futuros que puedan comprobar las hipótesis generadas en esos estudios. Entonces, para saber si es posible la causalidad, necesitamos ver el método. Sin el método no lo sabemos. Vale. Entonces, en ese caso, habría que verlo. Primero vamos a plantear una pregunta inicial y a ver si hay una problemática aquí. Y luego desarrollar más en profundidad a qué se debe esa problemática, ¿no? ¿Así? Muchas veces se hace así, claro, porque muchas veces tú tienes datos que te permiten evaluar si hay alguna relación entre dos variables, como estas que estamos hablando, pero que no te permiten saber si esa relación es causal, es decir, si son causa-efecto. Entonces, pero claro, estos estudios que te estoy diciendo son generalmente más simples, son más sencillos de hacer, más rápidos, más baratos. Entonces, para hacer un estudio más caro, con un tiempo de seguimiento de 5 años, claro, te vas a meter a gastar 5 años, más dinero, sin tener ni idea de si tu hipótesis puede ser factible o no. Por eso digo que muchas veces lo que se hace es dar pasitos. No digo en todo, pero en algunas áreas de conocimiento, pues sí que se hace eso. Primero se establece si puede haber una relación, e incluso a veces si no la hay, se puede seguir, porque igual es eso lo que estamos viendo, es que el diseño pues no nos sirve, ¿no? Pero muchas veces lo que se hace es hacer estudios exploratorios para generar hipótesis que luego se comprueben más adelante en estudios más complejos. Porque al final, estudios de seguimiento, claro, son estudios complicados y tienes que seguir a las personas y tienes que medir la respuesta en ciertos momentos temporales. Bueno, al final, tú haces un estudio, generas una hipótesis, un estudio, pues eso, que no permite establecer relaciones causales, generas una hipótesis. Si esta hipótesis la quieres probar, vas a necesitar más tiempo y más dinero. Uh-huh. Entonces, por eso es un poco así. Entonces, claro, lo que se tiene que ver es el tipo de estudio y la metodología seguida. ¿Qué fue antes? ¿La exposición o la enfermedad? Yeah. Y ya te daría una pista. Continuamos entonces con nuestras bombillas. Ya tenemos todo parte del estudio hecho. En base a esos sesgos que tú me dijiste, pues decido examinar las bombillas de todas las marcas posibles que tengan mi acceso. Y ahora quiero publicar mis resultados. He tenido unos resultados ya. Vale. ¿Cómo es el proceso? Porque muchas veces se habla de esto de revisión por pares. ¿Es antes de publicar? ¿Es después? ¿Es durante? ¿Me cuentas? Sí. Vale, tú si quieres publicar un artículo, si quieres publicar los resultados de un estudio científico, hay como diferentes maneras de difundir los resultados, ¿no? A ver, sí que es cierto que la normal o la más común es la publicación en revistas científicas. Revistas pues, científicas más generalistas o revistas científicas más como de nicho, ¿no? O sea, que se dedican a un área de conocimiento muy específico. Pues no sé, enfermedades infecciosas, cáncer, en vez de a una de medicina en general, por ejemplo. Entonces, primero, tienes obviamente que ir a la página web de la revista donde quieres publicar y leer sus normas de publicación. Porque en muchos casos pues vas a tener que formatear tu artículo a su revista, a sus normas. Esto incluye pues, lo que hablábamos antes, la inclusión de lo que se llaman los statements, las declaraciones, declaración de financiación, declaración ética, declaración de conflictos de interés, declaración de contribución de la autoría que hizo cada autor, etcétera. Cada una pues tiene diferentes muchas veces, ¿no? Entonces también como que tienes que adecuar tu estudio.
Vale, una vez pasa eso, tú subes el artículo al sistema de la revista. Obviamente ya es todo online, no hay que mandar cartas, no hay que hacer nada en papel. Lo subes todo lo que te piden y rellenas todo a la revista. Cuando a la revista le llega tu artículo que quieres publicar en ella, esa revista primero va a ver si encaja en su revista. Si encaja en su revista y el editor al que le llegó cree que está bien y tal, pasa a la siguiente fase, que es la que hablabas tú. La siguiente fase es la de la revisión por pares. ¿Y qué es la revisión por pares? Sí que es. ¿Qué es? Bueno, la revisión por pares en realidad es ¿cómo decirlo? Es el método o un estándar de calidad de la publicación. Lo que hace la revisión por pares en realidad es que el editor de la revista que se encarga de tu artículo contacta con 2, 3, 4 revisores expertos en el área de conocimiento de tu artículo. Y esto es importante, o sea, tienen que ser personas expertas, porque si yo me piden revisar un artículo de mutaciones genéticas en cáncer de mama, yo no tengo ni idea. Entonces mi revisión no va a valer de nada. Puedo decir que está maravillosamente hecho cuando es una basura y al revés. Con lo cual, ¿qué calidad es esa? O sea, ¿qué estándar de calidad? Ninguno. Entonces es importante que los revisores pues, sean expertos. A los revisores se les dan tiempo, los revisores van a mirar muy minuciosamente ese artículo y van a hacer comentarios, sugerencias, cambios, etc., preguntas incluso, ¿no? a los autores. Entonces, eso es un poco lo que es la revisión por pares, que tu artículo antes de que esté publicado sea revisado a fondo por diferentes expertos, más de uno, más de dos, generalmente tres, para ver pues, las diferentes opiniones, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco el resumen. Luego todo esto llega a los autores y los autores responden a los comentarios y preguntas de los revisores y esto puede alargarse lo que se quiera. O sea, puede haber rondas y rondas y rondas de revisión. No es común que haya más de 2 o 3. Yo casi todos los artículos que he editado, porque soy editora de una revista, la mayoría tienen 2, algunos 3, como muchísimas rondas de revisión. Pero claro, también hay que tener en cuenta que eso alarga los procesos de publicación. Eso es así. Pero es la única manera, ¿no? de comprobar de alguna forma la calidad de la publicación. No vamos a publicar nada sin saber que la evidencia, sin saber que el método, sin saber que los resultados pues son fiables y tienen sentido y no se ha cometido ningún error a la hora de realizar el estudio. Y eso al final viene un poco por lo que digan los revisores. En esas independiente, revisiones, pero perdón, sí. en esas revisiones está el investigador presente, ¿no? No. Cada revisor lo hace de manera independiente. Nadie, o sea, solo el editor sabe quiénes son los revisores. Los revisores no saben quiénes son entre ellos. Es decir, a mí me llega uno y yo lo hago de manera completamente independiente. Yo no sé quiénes son los otros revisores a los que se han invitado. No sé. Entonces, y luego eso pasa otra vez al autor. Obviamente es trabajo del editor pues leerse, ¿no? las respuestas, o sea, los comentarios y pues si hay algo que está fuera de lugar o que es algo, bueno, no amable, a veces puedes intentar filtrarlo, ¿no? Porque tampoco no es, o sea, la revisión por pares no es criticar un artículo a muerte, sino que en realidad se trata de detectar errores que se puedan corregir, que se corrijan, y también de realzar las propias fortalezas del manuscrito, mejorarlo al final. Pero también la revisión por pares, pues eso, sí que se encargaría de detectar errores. Esto me suena raro, seguro que estos datos están bien. Pues, por ejemplo, a ver, hay que mencionar que esto pues a veces falla. Hay artículos que se publican con errores, intencionados o no intencionados. Pero bueno, sí que es cierto que es la única manera que tenemos al menos ahora mismo, ¿no? Y es lo que más, bueno, lo que más funciona, lo que mejor funciona. Pero es complicado. Perdón. En esas revisiones, si hay algún investigador, no el creador del artículo, sino uno de los revisores,
que no esté de acuerdo con los resultados? ¿Tiene que haber consenso? No. ¿Va a mayoría para No. publicarlo? Generalmente el editor al final es el que tiene la última palabra. O sea, el editor se basa en las recomendaciones de los revisores, pero generalmente tiene la última palabra. Y si hubiese dudas, podría enviarlo a otros revisores aparte. Vale. No sé si todas las revistas funcionan así, pero más o menos es el modus operandi clásico. Y llega un revisor y dice, estos resultados que publicas aquí sobre tus bombillas no se ajusta a lo que yo esperaba, o hay algún detalle. Se pone el editor en contacto conmigo, me dice, mira, esto está mal explicado, está incluso mal redactado, ¿no? Que a lo mejor el proceso fue bueno, pero lo redactaste de forma que no se llega a entender. ¿Se pone en contacto conmigo para que lo corrija o se desecha el artículo? ¿Cómo funciona esta parte? Una vez el editor recibe los comentarios de los revisores, eso se pasa al autor, al investigador del que subió el manuscrito, que quiere publicar el manuscrito, ¿no? En donde se le da un tiempo para que responda a todas las preguntas, a todas las sugerencias, a todos los comentarios, a todas las críticas, si hubiera, de los revisores, y que hagan los cambios necesarios en su manuscrito, correspondientes a esos comentarios y sugerencias. Luego todo eso se vuelve a mandar a los revisores. Y los revisores dicen, vale, ahora estoy conforme. O dicen, no, aún no estoy conforme. Esto. Vuelve otra vez a los autores, vuelve a pasar todo ese proceso. O sea, es muy dinámico, me refiero. Puede llevar tiempo, y generalmente lleva tiempo. Ya. Bueno, entonces tenemos pues lo que tú planteas de revistas, ¿puedo llamarlas privadas? Para hacer una diferenciación. Son todas privadas. Sí, vale, pues revistas O sea, privadas. las revistas al final son un negocio. La publicación científica es un negocio. Las editoriales son empresas. Los estudios a los que yo tengo acceso entonces por medio de internet sin pagar ningún tipo de suscripción ni demás, ¿son también revistas? Son. Sí, Bueno, con otro depende. modelo de negocio, ¿no? Google Scholar depende. Porque en Google Scholar hay indexadas más cosas. Hay indexadas comunicaciones a congresos, por ejemplo. No son solo artículos, hay indexadas tesis, yo creo, si no me equivoco. A ver, lo que pasa es, o sea, tú tienes acceso, tú, por ejemplo, antes decías que solo habías entrado a Google Scholar, pero tú, por ejemplo, podrías mirar en bases de datos biomédicas. O sea, tú tienes acceso, no hace falta nada para tener acceso. Dentro de esas bases de datos biomédicas vas a encontrar artículos a los que puedes acceder a texto completo y artículos a los que no puedes acceder a texto completo. Y eso depende del modo de publicación de cada revista. Y si quieres te cuento un poco lo de los modos de publicación. Por favor. Vale. Las revistas científicas siguen diferentes modos o modelos de publicación. Hasta los años 90, finales de los 90, principios de los 2000, el modo que imperaba era el modelo por suscripción. Y bueno, el nombre ya es muy autoexplicativo, pero en realidad lo que pasaba aquí es que en las instituciones, universidades, hospitales, por ejemplo, si estamos hablando de investigación biomédica, también pues no sé si puede haber otras, pero vamos a centrarnos en universidades. Uh-huh. Las universidades pagaban una suscripción a la revista. Y las personas que trabajaban en esa universidad podían tener acceso a todo lo que publicaba esa revista, por estar trabajando en la universidad que pagaba la revista. ¿Se entiende? En este modelo, los investigadores de esa institución, de esa universidad, podían acceder a todo lo publicado por esa revista sin coste alguno, gratis, sin nada. El contenido no quedaba detrás de lo que se conoce como un muro de pago, un paywall. Tú, si estabas asociado a esa institución, podías acceder. Si no estabas asociado, no podías acceder. O para acceder tenías que pagar una suscripción, como siempre. ¿Pero qué pasó? En los años 90, principalmente, pues por el auge de Internet, en la publicación científica aumentó el número de artículos científicos que publicaban las revistas, porque ya no había esa limitación inherente del espacio, ¿no?, que había en las revistas tradicionales. Daba pie a publicar pues bastante más. Esto dio lugar a que se aumentara el coste de las suscripciones
a las instituciones, por ejemplo, a las universidades. Las bibliotecas de las universidades y de las otras instituciones, que son los que llevan esto en realidad, se negaron y dijeron que no, que hasta aquí, que ya no podían pagar más, que eso era, pues, que era un abuso. Se rebelaron y como respuesta a esto surgió pues a principios de los 2000, o menos, lo que se conoce como el movimiento Open Access, el movimiento de acceso abierto. Esto es otro modelo de publicación al final, pero aquí cambia quién paga. Es decir, aquí se sigue pagando. Antes pagaban las universidades y solo las personas que tenían acceso que tenían contrato o estaban afiliadas a esa universidad tenían acceso al artículo. Ahora lo que pasa es que el modelo Open Access, los que pagan son los autores, son los investigadores que quieren publicar. Pagan mucho dinero, generalmente es bastante caro publicar, para que ese artículo esté en acceso abierto. Es decir, que todo el mundo pueda acceder a ese artículo, todos. Independientemente de qué institución están afiliados, independientemente de en qué país están, da igual, si tienes internet, puedes acceder a esa publicación totalmente de manera gratuita. Vale, ¿qué pasa? Que en realidad la realidad es que muchas de las revistas tienen un modelo híbrido. Publican tanto por suscripción como por Open Access. Entonces, por suscripción, si yo quiero publicar un artículo, no tengo que pagar, pero tengo que ser consciente de que ese artículo no va a estar disponible para todo el mundo. Si yo publico en Open Access, yo tengo que pagar a la revista para que me publique este artículo, pero ese artículo va a estar abierto a todo el mundo. Luego hay las que siguen exclusivamente de suscripción, que no sé si queda alguna. Ahora mismo no me suena ninguna, pero alguna habrá. Y las que son completamente Open Access, es decir, que solo publican en Open Access. Es un poco así el resumen. Ahora mismo estamos con un momento de transición. Hay las híbridas, totalmente Open Access y totalmente de suscripción, que ya te digo que no sé si queda alguna, la verdad. Pero fue un poco motivado por todo esto. Entonces, tú, si no estás afiliado a ninguna institución, vas a tener acceso a las que son de Open Access, porque los autores han pagado para que todo el mundo tenga acceso a ese artículo. Entonces, en bases de datos biomédicas también vas a tener acceso a artículos. Esto es complicado. No quiero sacar mi Santi más conspiracionista, pero, o sea, la gente que tiene pasta, entonces, o que están financiados, que volvemos a un tema anterior, también pueden financiar esa parte de publicación, ¿no? Y dices que es caro. Depende de la revista. Pero bueno, sigue pudiendo publicar en suscripción, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo tengo muchos artículos publicados como suscripción. A ver, ¿cómo reestructuro esto? Esta parte pagada para publicar en Open Access tiene que aparecer en el estudio también. ¿Cómo? ¿La financiación para...? Sí, a mí me paga la tabacalera X para realizar un estudio y a cambio me dicen en un contrato privado por detrás, lo que sea. O sea, estoy en un mundo muy conspiracionista, casi de Lovecraft, pero no sé si es posible. ¿Tengo que poner en el estudio que me van a pagar la publicación? A ver, generalmente tú solo vas a poder... Bueno, esto ahí se me sale un poco, pero te van a pagar las publicaciones que financiaron ellos. Ya tienes que tener la declaración de intereses hecha antes de pagar por publicar. O sea, ya has declarado que han pagado. O sea, o que hay algún tipo de conflicto de interés. No digo pagado, cualquier tipo, por detrás. Vale. Sí. Vale. Bueno, era curiosidad. No hay ningún momento que digas, no, esto se pagó de esto. No, pero generalmente una empresa farmacéutica no te va a pagar algo que no haya financiado a ella. Supongo. Ya. Pero bueno, sí, claro, tiene sentido. Vale. Estamos llegando ya casi a la recta final. Yo creo que casi todo está resuelto, pero ahora viene la pregunta realmente complicada. Entonces, para realizar este vídeo, o sea, para el inicio del podcast, que yo quiero llegar a unos resultados y a unas conclusiones,
ahora, ¿qué estudios me fío? ¿Cómo cuestiono cada uno de ellos? Y háblale para el pueblo llano. O sea, para una persona que se encontró con esto así como muy de repente, ¿no? A mí me parece muy difícil. Incluso con revisión por pares, con expertos revisando sus manuscritos, a veces se cuelan errores, insisto, intencionados o no intencionados. Que yo sepa, no hay una regla universal que nos permita saber si un estudio es completamente fiable. De hecho, pues hay investigaciones, no son muchas por suerte, pero hay investigaciones que han liderado o que han creado un área nueva de investigación que luego se demostraron que tenían errores. Son estudios, además, que tienen muchísimo escrutinio, ya no solo por los revisores. Después de publicarse, muchísima gente los lee, muchísima gente de su propio ámbito. Entonces, si ellos no son capaces de detectar los errores, es complicado que lo hagamos nosotros. Así como algunos factores generales que nos pueden ayudar a saber si fiarnos de lo que leemos o no es, uno, los artículos tienen que estar publicados en revistas con revisión por pares, porque sabemos que hay expertos que han revisado ese trabajo, ¿no? Eso al final pues le da más credibilidad a la cosa. Yo me fío más de los estudios que son más transparentes. Es decir, los estudios que describen mejor su metodología, describen las limitaciones de su propio estudio, que me dan información. Es decir, me dan la información que yo necesito para ser crítica a la hora de leer. Si hay mucho ocultismo, ya digo, uy, ¿por qué no me estás dando esta información? ¿Es algo que quieres esconder? Entonces, que igual no. Pero a mí, pues me pasa eso. Igual es cosa mía nada más. Y luego, también hay que tener en cuenta que con un estudio aislado, nosotros no podemos sacar una conclusión. Porque era lo que te decía, los estudios pueden tener errores o pueden tener maneras no correctas de evaluar ciertas cosas o diferentes maneras que otros, sencillamente. Entonces eso puede llevar a que los estudios tengan diferentes resultados y por lo tanto den diferentes conclusiones. O sea, por ejemplo, dos estudios que midan lo mismo, pero que den resultados diferentes. Claro, ahí nos tenemos que plantear si el diseño es el mismo, los participantes tienen las mismas características, se recogió la información de igual forma, se recogió la información en el mismo momento temporal, es decir, uno se recogió en 30 días, a los otros en 6 meses, a los otros en 6 años. Claro, todo eso al final es heterogeneidad. Y esa heterogeneidad va a dar lugar a resultados diferentes. No quiere decir que estén mal, pero se midieron de forma distinta o se midieron a una población diferente. Entonces, una manera también de saber en qué creer un poco, ¿no?, es si en diferentes estudios independientes llegan a la misma conclusión. Diferentes estudios independientes que hayan sido diseñados para llegar a esa conclusión. Por eso son importantes las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, es decir, los métodos de síntesis de la evidencia científica, porque hacen ese trabajo. E incluso no solo hacen ese trabajo, sino que analizan la calidad de los estudios individuales. Entonces ya nos dicen, vale, llegamos a esto, pero ojo, todos los estudios tienen una calidad baja, tienen un alto riesgo de errores. Dicen esto, pero ¿podemos fiarnos al 100%? Pues quizás de momento no, quizás necesitamos más investigación. Porque al final, la investigación, un estudio sobre un tema no te va a decir nada. O sea, la investigación o la experimentación consiste en repetir, obviamente, no repetir de manera no razonable, pero en repetir estudios en diferentes contextos, pero que se puedan comparar entre ellos, ¿no? Porque al final es la manera en la que se van a comparar los resultados. Entonces, ¿cómo podemos saberlo? Complicado. Hay diferentes listas, hay diferentes escalas de calidad, como te decía, son muy específicas. O sea, tienes que tener formación, si no, no eres capaz de aplicarlas. Incluso teniendo formación a veces es complicado si no sabes del tema. Entonces, no puedo dar una respuesta muy clara y muy concreta. Ese es el problema con el que me encuentro. O sea, no tengo cero de formación al respecto. Simplemente era pues una curiosidad, algo que me gustaría profundizar. Y bueno, me vi desbordado y dije,
pues hay que solicitar ayuda en este caso. Yo siempre que quiero saber algo sobre un tema, intento buscar revisiones sistemáticas y metaanálisis que estén bien hechas. Por ejemplo, la Cochrane, no sé si sabes, la Cochrane tiene revisiones sistemáticas muy grandes y muy tochas. Que no quiere decir que algunas tengan sus cosas, pero en general tienen una metodología muy sistemática detrás. Son revisiones muy grandes que analizan muchos resultados, por ejemplo. No sería alguna de videojuegos, no lo sé, tendría que mirarlo. Pero yo cuando quiero saber algo o consultar algo de lo que yo no tengo ni idea, generalmente lo que busco son revisiones sistemáticas y metaanálisis que estén bien hechos. Yo me quedaría entonces un poco con esa parte, ¿no? Si tú no sabes, pues esta gente que sí que sabe, que hizo ese metaanálisis, te va a dar unos resultados un poquito a lo mejor más ajustados. Igual tirar por ahí. Yo es lo que siempre hago. O sea, siempre que hay algo nuevo, que tengo que empezar algo nuevo, un trabajo nuevo, y no había trabajado muy poco, intento buscar, pues eso, los artículos de síntesis, porque al final es eso, es inviable leerte todo sobre un tema, es imposible. Y al final, si lees algunas cosas, así como cherry picking, es decir, coger así los que te parezcan a ti, igual te estás sesgando, estás yendo hacia un lado porque estás escogiendo los resultados que a ti te interesan. Entonces, lo bueno de las revisiones sistemáticas es que incluyen todo. Uh-huh. Entonces, tienes como una visión global de lo que pasa. Y yo creo que ahí te puedes hacer un poco más pues a la idea, ¿no? Del problema o no problema. Otro problema mayor es, y esto además me pareció muy gracioso por llamarlo de alguna forma, era estudios acerca de el tema que fuera en el pueblo de Perú más chiquito del mundo, unos resultados hiper mega acotados que se dan para una población muy en concreto de unos 10.000, ¿sabes? O sea, uh-huh. me dejas ahí y bueno, no sé. Bueno, ahí hay estudios así, hay estudios más pequeños, estudios que se realizan en un solo instituto. Claro, eso al final tiene limitaciones. ¿Puedes generalizar los resultados de esa población a todos? Probablemente no. Y bueno, como última de las cuestiones, me gustaría saber si tú conoces y podrías darnos algún ejemplo de estudios como, bueno, mal planteados desde minuto uno, que hayan llegado a ser bastante populares, si tienes conocimiento. Hay más de los que debería haber, obviamente. O sea, con que haya uno ya hay más de los que debería haber. Pero sí, probablemente hay y probablemente hay, no lo sabemos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, porque me parece como muy gráfico y es algo que ya hemos escuchado, incluso aunque no tengas formación científica o formación en medicina. No es mal diseñados específicamente, aunque bueno, sí, podría decirse así. Yo siempre pongo de ejemplo el estudio de Wakefield del año 1998. Ese estudio fue el que, en sus conclusiones, relacionó la vacuna triple vírica con el autismo en niños. Probablemente hayas escuchado que las vacunas causan autismo. Sí. Bien, pues todo eso vino respaldado por un estudio publicado al final de los 90 por este médico británico en, además, una de las mejores revistas del mundo, que es The Lancet. Bueno, ese estudio concluía eso, que la vacuna triple vírica causa autismo en niños. ¿Qué pasa? Que esto muy rápidamente saltó a los medios de comunicación y muy rápidamente saltó a la población general. Se registraron tasas altas de sarampión, principalmente en los países anglosajones, que es donde más como que se difundió la noticia, ¿no? Pero un poco en todo el mundo, porque al final este artículo, claro, un artículo científico publicado en una de las mejores revistas del mundo, que decía eso, los grupos antivacunas de todo el mundo, pues lo llevaron por delante. Entonces, las tasas de cobertura vacunal de esa vacuna bajaron, los casos repuntaron cuando en ese momento está más que controlada esa enfermedad debido a la vacunación y todo esto por un estudio. Vale, no es un estudio, sin más, sino que es un estudio que no tiene la capacidad de establecer relaciones causales. Es decir, esa conclusión no es correcta.
Porque ese estudio es un estudio de, no recuerdo ahora, pero creo, 11 niños, que, bueno, que ya ese diseño ya no podías sacar esa conclusión. Pero después muchos investigadores de todo el mundo intentaron replicar ese estudio, esos resultados. Ninguno llegó a esa conclusión. Ningún investigador del mundo respaldó esos resultados. Entonces, empezaron investigaciones a ver qué había pasado ahí y se descubrieron cosas. Se descubrieron conflictos de intereses no declarados. De hecho, el estudio, hay un periodista estadounidense, creo, Brian Deer, creo que se llama, que escribió un libro sobre todo esto porque fue uno de los que destapó el escándalo. Parece ser que el estudio de la triple vírica y el autismo en niños se había diseñado en un inicio para buscar evidencia de que las vacunas de esa vacuna específicamente causaba autismo, para demandar a la empresa farmacéutica que comercializaba esa vacuna. Conflicto de intereses no declarados por parte de los autores. Luego hay declaraciones de padres de niños que participaron en ese estudio que dijeron que los datos estaban distorsionados, que eso no era verdad. Todo esto tardaron 10 años en retractar el estudio, es decir, en retirarlo, en decir, este estudio no vale. Sí. Claro, el mal ya estaba hecho, el daño ya estaba hecho. Es lo que te iba a decir. De hecho, no tardaron 10 años. Esos resultados no llegaron a nosotros, llegó la parte de que la vacuna sí que hace daño, ¿no? De que la vacuna Exacto. provoca autismo, pero la otra parte no llegó. Y todavía hay muchísima gente que piensa. Sí. Lo sabemos. Sí. Entonces, claro, al final también hay que tener un poco en cuenta que la investigación científica puede causar daño si no se hace bien. Si no se hace bien, y hay como conflictos, conflictos de intereses detrás, no declarados o motivos así un poco oscuros, ¿no? Entonces, por eso es necesario la metodología de la investigación y, por supuesto, es necesario que se haga desde la integridad científica, es decir, desde la ética. Tú no puedes, no debes hacer eso, ¿no? Porque al final eso ha causado un daño a la población mundial, de todo el mundo. De hecho, The Guardian en el 2020, creo que fue, publicó un artículo diciendo que los adultos que no se habían vacunado de la triple vírica allá por finales de los 90, principios de los 2000, debido a este estudio, estaban protagonizando brotes de sarampión en el Reino Unido de adultos. Entonces, claro, al final hay que tener en cuenta que sí, investigación, pero es que al final la investigación, y debe ser así, ¿no? Tiene un impacto en la vida real. Nosotros hacemos investigación porque queremos ver un cambio o queremos mejorar algún aspecto de la población. Pero hay que tener en cuenta que no son muchos, pero hay estudios que pueden tener resultados que pueden dañar a la población si no están bien hechos. Entonces, insisto, esto no es alarmista, ni mucho menos. O sea, son contados los estudios que son así. Y son contados, quiero pensar, los investigadores que harían estas cosas, ¿no? Al final, la investigación también lleva algo de vocación detrás, bastante vocación detrás. Principalmente, las investigaciones que tenemos son buenas. Eso no quita que haya alguna, como se dice, manzana podrida, porque es lo que se dice. Al final, los investigadores, por ser investigadores, no tienen por qué ser todos éticos, ¿no? Sí. Igual que cualquier persona o en cualquier ámbito, cualquier trabajo, puede haber personas que no son éticas y que pues hacen trampas. Pues aquí igual, por ser investigador, no naces siendo ético. Entonces hay que tenerlo en cuenta, pero eso pasa en todos lados. A nivel curiosidad, en la facultad, creo que no entró en temario y demás. Yo soy profe de educación especial, trabajo con niños con autismo y sí que llegaron a decirnos el tema de las vacunas. O sea, yo acabé la carrera hace casi 20 años, pero bueno. Pero ahí ya se sabía que eso no era verdad. Sí. O sea, ya se estaba empezando, de hecho, creo que se retractó parcialmente el trabajo, pues como a los 5 años de haberse publicado, que ya es mucho tiempo, porque al final estás dando por válido una cosa durante 5 años. Y es eso al final que puede tener un impacto. Y al final el problema es que las noticias como estas, las que saltan a la población son las sensacionalistas.
Luego, una vez, o sea, obviamente tiene mucho más chicha decir que la vacuna causa autismo que luego decir, no, nos equivocamos, la vacuna no causa autismo. Más Entonces, chicha claro, al final también... y también te tienes que retractar a ti mismo diciendo que a lo mejor no informaste bien a la población, que es tu trabajo Exacto. informar bien, y me veo los Eso no programas gusta. tipo Salseo de Corazón de por la tarde, Sonsoles o algo así, haciéndose eco de esta noticia por doquier, y después para retractarte, pues igual no, Claro, eso porque ya es no muy gusta tanto. sensacionalista. Entonces, claro, y eso también pues es un problema, ¿no? Cómo llega la información a la población general. Entonces, por eso que los investigadores, los científicos, nos tenemos que poner un poco las pilas a la hora de difundir investigación pues veraz y que sea comprensible, obviamente, para la población general. Yo creo que es la asignatura pendiente de la investigación, que al final no consiste solo en difundir hacia el resto de la comunidad científica, que es muy importante, sino que nosotros estamos haciendo investigación para mejorar a la población o mejorar la salud de la población o lo que sea, dependiendo del ámbito en el que trabajas, ¿no? Entonces, claro, van a ser los receptores de ese conocimiento que tú estás generando. Tienen pues todo el derecho del mundo a saber y a saber desde una fuente como fiable, ¿no? Que sea pues objetiva dentro de lo que cabe y no sensacionalista. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar más en eso y en ello estamos. Bueno, desde aquí os deseo lo mejor. Muchas Mucho gracias. trabajo, mucho esfuerzo y muchísima más investigación acerca de cómo se desarrollan los niños y mucha más neurociencia. Nada, es un Sí. poco de broma porque, bueno, tema de Más neurociencia. investigación en general, más financiación para la investigación pública, a poder ser. Y claro, también hay que tener en cuenta que al final la investigación científica es, no voy a decir que es precario, pero es complicado. O sea, llegar a una estabilidad laboral no es fácil, sobre todo en centros de investigación, ya no tanto en universidad, que sigue siendo complicado, pero también en centros de investigación pues, se conocen casos, ¿no? Que sí que mucha gente pues está de temporal o que nunca ha tenido un contrato de más de 6 meses en su vida. Claro, y al final eso también va a repercutir de una manera negativa en la investigación que hacemos. Entonces, también, obviamente, investigación con integridad, investigación de verdad, pero tiene que haber también unos recursos detrás, porque si Me, tampoco llegamos a nada. me río porque estás describiendo parte de, bueno, un guiño guiño para ti, sabes que va por ti y no doy más datos. Bueno, como última pregunta, es una pregunta obligatoria de este podcast, siempre. ¿Juegas a videojuegos? La verdad es que no. No. No, alguna vez, Será por eso entonces por lo que investigas tanto y tienes no un creo, tan amplio bagaje no, profesional. no creo, pero sí que es cierto que alguna vez con mi sobrino, pero la verdad es que ya hace mucho tiempo que no, tampoco soy muy buena. Entonces, No importa. ¿sabes? No, la verdad es que Nada. prefiero otras cosas, pero Es pregunta cuando era pequeña obligatoria. sí, desde luego, No pasa nada. no voy a mentir, pero ya. Y llegamos al final. ¿Te quedaron cositas por ahí que quieras resaltar? ¿Algo, una conclusión final? Siéntete libre. No sé, no se me ocurre. Yo creo que ya lo dije todo, es que si me dejas hablar, estamos aquí hasta las 3 de la mañana. Bueno, por mi parte, darte las gracias. Ha sido muy cómodo, lo he pasado muy bien, la verdad. Y bueno, espero poder volver a contactar contigo dentro de algún tiempo con temitas nuevos. ¿Qué te Cuando parece? quieras, aquí estamos. Sí, sí, desde luego, sin problema. Muchas gracias por la invitación. Yo Pues, también, muy bien. pues muchas gracias y chao, chao. Adiós.